Tengo frente a mí a una referente de la televisión, una de las pocas mujeres de televisión que se extraña en el mundo de los programadores, Liliana Parodi. Una mujer hecha a sí misma. ¿Podríamos decir que sos la productora de tu propia vida? Bueno, yo creo que ahí empezó todo. Y aparte no puedo despegarme. Yo siento que soy productora todo el tiempo. Mm. Tantos que a veces en mi familia me dicen, acá no es un canal de televisión o deja de hacer la productora. Pero a veces me excedo. Necesito producir o que algo esté impecable. Y creo que sí, tenés razón. No lo había pensado así. Pero mi propia vida la he producido, la sigo produciendo. Como siempre, un productor necesita equipo. Y yo sola no lo hice todo. Así que en cada momento de la vida... desde los afectos, los amigos, la familia, la pareja, vos necesitas equipo, no podés producir solo. Una red de contención. Sí, y en el trabajo ni hablar. Hablemos de tus comienzos. Venís de un contexto familiar difícil, con pocos recursos, y sin embargo pudiste arrancar tu carrera creando un mundo de posibilidades. Y quiero que me cuentes cómo fueron esos comienzos. De chiquita soñabas con ser maestra, y contame un poquito cómo fue ese paso a paso para llegar a ser una referente de los medios. Mira, yo soñaba con ser maestra, justo lo recordaba ayer en una charla que me tocó moderar de educación en AC de Tucumán. Y yo quería ser maestra, porque en ese momento la persona más importante para mí, fuera de mi familia, era la maestra. Era un momento en que la maestra era muy importante en la vida de todos nosotros. Por eso pienso cómo las cosas fueron cambiando y cómo hoy se ve distinto eso. Yo no conozco muchas nenas que digan yo quiero ser maestra. Y en aquel momento era hacerlo más. Pero bueno, a mí me gustaba eso, tenía bastante... Me iba bien en la escuela, en realidad, siempre me fue bien. Y eso me fue llevando. Entonces... Yo hago el colegio primario en 6 escuelas, porque mi familia vivía en Villegas, en Villa Saboya. Yo nací en General Villegas, no en Saboya, después viví en Saboya. Y después llegamos al Gran Buenos Aires. Yo tenía apenas 8 años. Y el Gran Buenos Aires... ¿En qué localidad? En José Cepaz. Okay. En José Cepaz, en barrios absolutamente durísimos, donde no había calles de asfalto, donde no había agua potable, donde no había cloacas. Y llegamos a ese lugar... porque en ese momento, bueno, después también y antes también, pero en ese momento especialmente, muchas familias venían buscando su mejor destino en Buenos Aires, había más trabajo. Así que en esos barrios pudimos convivir con gente de muchas provincias. Tenía mis amigos del Chaco, mis amigos de Tucumán, mis amigos de Santiago del Estero, muchos de Santiago del Estero, y me fui haciendo de mis amigos de esa época. Pero bueno, en ese tiempo iba a un colegio primario que quedaba en Bucetich, que hoy todavía existe el lugar, pero era descampado. Había un colegio chiquitito, inclusive tenía aulas prefabricadas de madera y una capilla. Y bueno, y fui ahí y cursé mi 4º, 5º y 6º grado ahí. En la capilla tomé la comunión, había un sacerdote que voy a recordar siempre, muy, muy viejito, lo veía yo en esa época, tal vez no era tan viejito, y fue por los barrios evangelizando, y entonces me faltaba el sacramento de la comunión y también. Entonces vos siempre tenés como gente que fue ayudando a mi familia y a mí misma. Cuando pasaba a 7º grado, mejoró un poquito la situación económica y laboral de la familia y me inscribieron en el colegio parroquial del centro de José Cepaz. Sí. Entonces en el barrio me miraban, mira, ahora se fue al colegio privado. Tipo, se reían un poco. Pero bueno, yo no me daba cuenta bien de qué iba eso. En el colegio privado no me sentí discriminada, pero yo no quería que mis compañeros fueran a mi casa. Porque yo tenía vergüenza de mi casa. Era muy pobre y entonces a mí me daba vergüenza. Una ridiculez, ahora como mujer grande lo entiendo, pero en ese momento me pasaba eso. Y también fue gente que me ayudó mucho. Y ahí pasé al secundario de ese mismo colegio, que es el Cristo Rey de José Cepaz. Y cuando estaba en 2º año, la vida familiar se complicó, se rompió toda la familia y había que abandonar el colegio. Entonces, ahora que hablan de abandonar el secundario, yo tenía que abandonar el secundario en ese momento. Había que ayudar a trabajar, mi madre trabajaba como doméstica y había que ayudar en eso también. Y bueno, también hubo gente que te rescata, siempre está. Entonces, las autoridades del colegio, también era un sacerdote y el rector, pidieron a mi madre que si podía seguir estudiando, que ellos me becaban. Qué bueno. Entonces yo tengo el título secundario porque alguien me dio una beca. Entonces siempre hay alguien que te ayuda. Por eso yo le digo a la gente, a los chicos más jóvenes y que no importa si no te atiende el que tenés al lado, siempre hay alguien que te va a dar una mano. Así que ahí terminé el colegio secundario y decidí trabajar
Yo quería trabajar, porque, bueno, ya trabajaba igualmente, pero quería trabajar. Y quería trabajar en la capital. A mí la capital, me dice, pero si vivías en José Cepaz, la capital, sí, para mí era la capital, totalmente. Era lejísima. Entonces mis compañeros por ahí se querían quedar a trabajar en la zona de General Sarmiento en ese momento, y yo vine con una mamá de una amiga, pero no te dejaban salir a buscar trabajo a los 17 años a la ciudad, con el diario Clarín. Sí, no es como ahora, que ahora tenés muchos más medios de locomoción, tenés... No, diario Clarín, 3 chicas de 17 años y una mamá que nos acompañó a los pedidos que habíamos anotado durante 3 días. Al final del día terminamos la recorrida y voy a la casa de una tía para decirle que yo me iba a quedar en su casa, que vivía en La Boca, porque volver a José Cepaz y decirle a una empresa que vivía en José Cepaz era larguísimo el viaje, no me iban a tomar, era muy joven, yo podía trabajar de perito mercantil sin experiencia o cadeta o yo qué sé. Entonces suena el teléfono y dicen que me habían convocado de ese primer día que fui a buscar trabajo, el primer día. ¿Y qué trabajo era? Cadeta administrativa de una fábrica que se llamaba, de la fábrica, no, de la administración de TECRIF, que era muy conocido en aquel momento. Entonces vuelvo a casa y le digo a mi mamá, ya conseguí trabajo. Mi mamá no podía creer, es más, me había dejado ir a buscar trabajo para que no moleste, porque no estaba muy convencida de que yo me fuera a la ciudad. Y así que empecé como administrativa en ese lugar y estuve medio año, cumplí los 18, seguí ahí, y después vino una compañera que dice, hay un trabajo en Harrods que están buscando camareras. Imagínate que si a mis 18 años no se entendía lo que era camarera porque las chicas no trabajábamos de eso. Claro. Entonces yo me fui a ver de qué se trataba el trabajo y era en el tercer piso de Harrods un salón señorial y lo reabrían y entonces abrieron un restaurante divino, éramos 120 empleados. Y entonces estuvimos practicando con la bandeja en una sola mano, cargar las botellas, las teteras, porque era la hora del té y yo qué sé, no sé. Ahí estaba yo con un grupo de chicas, renuncié a TECRIF y trabajé en gastronomía a partir de ahí casi 8 años. En varios lugares, después que cerró ese restaurante, y mientras estudié. Por eso, mientras yo trabajaba en Harrods, conocí a la familia Talamoni, que entonces ellos me dicen, yo quiero estudiar periodismo o locución, tenía que ver con los medios. Ahí me apareció Talamoni recién. Era uno de los directivos de Radio Rivadavia. Claro, iba toda la familia a almorzar y yo era la camarera. Entonces, y ahí viste la oportunidad. No sé, yo les conté, yo era como muy abierta de contar y ellos, siempre hubo gente que me vio como, vamos a darle una mano a esta persona, porque era una... ¿Te vieron laburante? Sí, entonces ellos me indicaron dónde tenía que estudiar, o donde podía, inclusive me hicieron un contacto con el Círculo de la Prensa en ese momento, y ahí empecé a estudiar periodismo. Así que ahí arrancó todo. Y mientras seguía trabajando en gastronomía, porque teníamos una cantidad de problemas en la familia económicos, éramos mi madre, mis hermanos y yo, y seguíamos viviendo en José Cepaz. Y luego, en ese trayecto, nos mudamos a la ciudad. A partir de ahí empecé a vivir en la ciudad de Buenos Aires, que yo la siento como si hubiese nacido acá. ¿Y cómo desembarcaste en la radio? ¿Le dijiste a Talamoni, mira, estoy estudiando periodismo? No, ellos me dijeron dónde estudiar y tardé 3 años. O sea, yo estudié y recién ahí llamé a Talamoni, padre no, ya a Pablo, y le digo esto de, ya terminé de estudiar, ¿qué oportunidades podría haber para alguien que recién empieza? Yo pensé que iba a ser notera o redactora, no pensé, en ese momento no pensaba en producción. Sí. Entonces él me dijo, lo mismo que pasa hoy en día, y Liliana, están los puestos muy difícil, qué sé yo. Bueno, igual estoy acá, no sé cuánto, seguía en gastronomía, y a los 15 días me dicen, hay una oportunidad, pero es de meritoria, en un programa que se hacía a la mañana para Radio Mar del Plata. Bueno, vamos de meritoria. Ojo con las oportunidades, hay que estar atento. Entonces, siempre yo cazadora de oportunidades. Y empecé ahí como meritoria y seguía trabajando en gastronomía. Sí. Y luego de dos años más o menos, Luisa Balmagia, que fue una de mis compañeras de ese momento, y estábamos con Pablo también. Eran periodistas. Pablo Talamoni, Luisa Balmagia y Mario Nasinovich hacían un programa y yo lo producía. Entonces ella me dice, Liliana, tenés que decidir en la vida, ¿vas a seguir en la gastronomía o te vas a dedicar a este tema de los medios? Y yo ya ahí había encaminado la historia como productora. Entonces, de hecho, empecé a trabajar como productora. E iba a las suplencias cuando no estaba la producción de Antonio Carrizo o de Cacho Fontana o de Héctor Larrea, que era como jugar en primera, eran los escalones. Era la época dorada de la radio. Claro, y eran los escalones. Yo no entendía, pero la cosa iba sucediendo. Así que ahí a partir de ahí fui productora.
Y la primera vez que fui productora de televisión fue porque Antonio Carrizo, con el que algunas veces trabajaba y después se enteró que yo era de Villegas y toda la historia, empieza a hacer el Contra con Calabró en Canal 9. Era en el año 89 donde, por supuesto, había elecciones y entonces necesitaba a alguien para traer los invitados. Y bueno, fue mi primera vez en televisión, mi primera vez como productora, cerca de Antonio, de Calabró, y tuve la oportunidad enorme de sentarme con Romay también, imagínate, qué fachatada. ¿Y qué aprendiste de esos maestros? ¿Qué lecciones recordás que te sirvieron después para tu trayectoria, para el camino que recorriste luego? Mira, de todos los que te nombré, para mí son perfeccionistas, profesionales. Nada de todo lo que ellos hicieron en la vida y en la carrera fue porque tuvieron suerte o por azar. Ellos eran del detalle, que yo lo sigo manteniendo hasta hoy en día, en donde ninguna de las cosas, está bien que lo puede producir otra persona o hacer otra persona, pero todo pasaba por ellos. Creo que eso, además de estar bien, es como un defecto, porque a veces la gente dice, Liliana, no delegás. Eso ha sido por ahí algo que me han criticado bastante. Ellos tampoco. Y eran los primeros en llegar. Si vos tenías una pregunta, siempre tenían la respuesta, porque una cosa es que vos critiques el trabajo de otro, otra cosa es que digas, está mal hecho y se hace así, que es distinto, porque está mal hecho o criticar, bueno, podemos hacerlo todos. Y en mi estilo siempre fue indicar cuál creía yo que era el camino para que estuviera bien hecho. Y bueno, después en la tele, imagínate lo mismo, pero lo mismo que cuando entré a Rivadavia, que le debe pasar a muchos hoy en sus medios, en los streaming o en un medio digital donde trabajé. Esa primera vez te da como un sustito. Sí. Y después también tenés que ser intrépido y bueno, e ir por la vida. Y siempre lo recuerdo para los más jóvenes y tal, a mí me parece que ser una persona disponible para trabajar en medios periodísticos o en medios de comunicación es muy importante, porque no hay horario, no hay fecha, nada. Vos tenés que ser el disponible. Y siempre fui la disponible y eso después me llevó 33 años en América, porque además de algún poquito de talento, mi disponibilidad fue siempre casi impecable. Siempre estar al pie del cañón. Siempre. Te quiero preguntar, en esos momentos en que a vos te tocó dirigir, digamos, uno de los canales líderes, ¿no? Que era como La Vida en Vivo. Tenías del otro lado a Tanques, Canal 13, Telefe, con sus figuras, con sus estrellas. ¿Sufriste el síndrome de la hormiguita? Justamente como la hormiguita laboriosa que viene de un barrio humilde. No me lo había pensado así. No había tiempo, ¿no? Los desafíos habías que encararlos y como que tanto tiempo y ver cómo sobrevivías en todo eso, porque son empresas, son corporaciones. No, y además optimizar los recursos que tenías, que frente a los tanques era muy difícil. No, en eso soy artesana. Por eso. En eso soy... Realmente eso creo que fue mi gran mérito. Maravillas con lo que hay. Con 2 piedras, 2 panes y 2 peces. Claro, pero eso tiene que ver con la vida propia mía. O sea, nosotros sabíamos, toda mi familia y yo, tuvimos que hacer de la necesidad una maestra. Entonces, la necesidad me empujó siempre para adelante. Entonces, contar con todos los recursos, bueno, puede ser que me hubiese salido mejor, no lo sabremos nunca. Y siempre me acuerdo de Eduardo Nequian, que es mi inspiración también, porque con él trabajé y es un hombre que está siempre adelante, un paso adelante. Entonces decía, bueno, Eduardo, nos falta presupuesto para tal cosa, qué sé yo. Con presupuesto todos hacemos, díganme las ideas. Entonces era muy obsesivo con el tema de las ideas y de cómo vos podías generar un producto o lo que fuera que se estaba pidiendo en ese momento. El síndrome de la hormiguita, no, me sentí el síndrome del picapiedras. ¿Cómo es eso? Yo siempre sentí que nosotros picábamos las piedras en un canal como América, porque después yo me puse ese síndrome porque hubo muchas etapas en las que vos sentías que habías allanado el camino, habías sacado las piedras más pesadas y venía otra gente. Y vos decís, ¿cómo hice todo esto hasta acá? Y viene otra persona, otro equipo a tomar este trabajo que vos ya considerabas que te pertenecía, que era por derecho propio, porque habías hecho todo el laburo fino. Pero es posible que eso no pase, así que siempre hay que estar muy atento porque el síndrome del picapiedra lo tuve. ¿Y cómo se hace para no desanimarse? Y para seguir adelante y siendo mujer. Te desanimás,
tenés procesos de bajones que tenés que superar como cualquier otra situación en la vida, ver de qué agarrarte y decir, bueno, a ver, yo acá me quedo, porque todas las veces es, cuando venían esos bajones en América por cambios de autoridad, qué sé yo, es el grupo nuevo te incorpora o te expulsa. Claro. Pero siempre pensando qué hace el otro conmigo. Claro. No pensaba qué hacía yo conmigo. Siempre en ese sentido me terminé adaptando a la circunstancia o protegiéndome en algún rincón hasta que podía volver a asomar la cabeza y alguien decía, bueno, que lo haga Liliana, o mira, le salió bien, o lo que sea. Lo viví muchas veces a eso, en los 33 años muchas veces. Ahora, cuando algunas personas me dicen, pero Liliana, ¿vos no te acordás el bajón que tenías, o lo mal que la pasabas, o que te encontrábamos y estabas hablando obsesivamente de los temas laborales? Y yo no lo recuerdo, ¿sabes? O sea, que en un punto escondo aquellos dolores que me ocasionaron, inclusive a personas. No tengo tampoco personas con las que te diga, wow, cómo me hizo daño o cómo me hizo sufrir. ¿Como que tenías la obligación de ser fuerte todo el tiempo? Todo el tiempo. Eso viene también de la vida familiar. Okay. Sí. Imagínate no hay tiempo de ponerse mal, hay que seguir adelante. Sí, la vida te empuja hacia adelante. Imagínate que en la mesa familiar, después de que mi madre se separa, siempre ocupé la cabecera. Así que imagínate lo que es ocupar la cabecera en una mesa familiar, y era poquito más que un adolescente, cosa que mis hermanos siempre criticaron porque, bueno, se me respetaba como de un lugar demasiado para una joven, sí, tener ese lugar. Pero bueno, ese me lo llevé puesto a todos los otros lugares en los que seguí en la vida. Claro. ¿Y qué opinaba tu familia de esa Liliana que crecía y se llevaba puesto al mundo y quería conquistar el mundo, a los medios? Mira, mi familia en una parte lo agradece, lo valora, siempre fueron de acompañarme desde un lugar que no tiene nada que ver con lo que yo hice en la vida. Siempre les pareció demasiado, como que hasta hoy en día mi madre me pregunta, pero ¿qué necesidad? ¿Cuánto vas a hacer? ¿A dónde querés llegar? Lo acompañaron y no lo entendieron. Y a veces uno tampoco entiende al otro. Pero venís conmigo, le querés decir a tu familia o a tus amigos. Claro. ¿Cómo si yo sigo para adelante? Vos pensás que esto que te conté hace un ratito, que me daba vergüenza, mi casa, para que vinieran mis compañeros de la escuela, hoy es al revés. Hoy a veces no quiero mostrar mi casa porque no quiero que piensen, bueno, ¿y esta quién se cree si nosotros la conocemos de siempre? No sé si lo piensan, pero siempre te da como que no querés enrostrar a otras personas si te fue más o menos bien materialmente. ¿Te dio culpa brillar? La psicóloga me dice que sí. Es la misma psicóloga que tengo hace más de 30 años, okay, ¿no? Desde el año 88. ¿Esa fue quizá tu frustración? Liliana dice, ¿qué quiere? ¿A dónde quiere? Nos tratamos de usted. ¿A dónde quiere ir con las culpas? ¿O por qué siente ese síndrome de ser una persona pobre? ¿De que tenés que rendir examen No, todo el y tiempo? También me agarra como la cosa de, no sé, yo, bueno, tengo esta cosa de que era chica, de que si yo iba de una persona adulta, obsesión por ser una persona adulta autoválida, que yo no tenga dependencia económica ni afectiva, nada. ¿Y eso sería el síndrome de la persona pobre? O sea, no quiero mirar para atrás, no quiero volver a repetir. No quiero el ser pasado. Otra vez. No, mirar para atrás sí, y ayudar sí, y acompañar a otros sí, todo el tiempo. Pero ese lugar que la necesidad me llevó a mejorar, siempre fue como un dolor que yo no me di cuenta igual cuando era joven y chica. Yo me acostumbré a vivir, como te contaba antes, sin las necesidades básicas en un barrio, o siendo, digamos, el más humilde del grupo. Eso no me hizo dolor en ese momento. Sí. Es mi visión adulta la que me hace eso. Y sí, no quiero ser una persona adulta con necesidades que dependan de otros, ni del Estado, ni de nadie. Y eso te ocasiona una máquina de no parar, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, qué sé yo, en algún momento, y eso mi familia a veces no lo termina de entender. ¿Y esa necesidad te dio como una especie de hambre de poder? O sea, de querer ir a más todo el tiempo, de llegar lo más arriba posible. A mí nunca me trajo culpa al poder, ¿eh? Okay. Es bastante efímero y solitario, eso sí. El poder efímero y solitario te dura lo que te dura los que te lo dan, porque no es tuyo. ¿Y te sentías sola en ese momento, siendo la única mujer, la directora de un canal, con toda la presión que eso implica?
por ser única mujer, no. Yo compartí con Marta Buchanan mucho tiempo, en otro puesto ella, en el mismo grupo. Pero vos tenías mucha más exposición y mucha más responsabilidad, digamos, porque Marta se dedicaba a lo comercial, que si bien es claro, una pata pero igual yo importantísima. aprendí mucho de Marta, o sea, aprendí, acá está la idea y acá está el presupuesto, si no, no me traigas nada. Tienen que ir de la mano. Íbamos de la mano mucho, claro. A mí me gustó mucho todo lo del contenido, pero la soledad a veces es en las decisiones que afectan cosas que tienen que ver con una empresa, con una línea editorial, con un equipo de trabajo, con el trabajo de personas. Vos tomás decisiones sobre las personas de un equipo, sobre el que conduce, sobre el que basta. Y bueno, y después eso es una cuestión. Y vos tampoco estás contratada y teniendo un puesto para ostentarlo, sino para hacerte responsable. Claro. Entonces, bueno, Liliana me sacó, Liliana me puso, Liliana no sé qué. No sabemos si fue Liliana o fue el puesto de Liliana que tenía que hacer esas cosas. Y en ese sentido a mí nunca me trajo conflicto. Fui muy fiel y muy honesta con todos los directorios que tuve y creía que hacían lo mejor hasta donde yo entendía que era lo mejor para la compañía, para la grilla, para las relaciones institucionales, porque no se trata solo de escribir una grilla de programación, se trata de algo mucho más amplio, ser un director de una compañía, un director de contenidos, y eso me encantó a mí, no me trajo problemas. ¿Y cómo surfeabas los egos de los conductores y las conductoras? ¿Había más conductoras que conductoras en esa época? Sí, eso es una deuda que tengo, porque vos te vas adaptando. Y ahora también hay por ahí un poco más de población de varones, y el rating y la exposición de cada una de estas personas te va llevando a tomar decisiones y a veces son desparejas. El ego de los conductores o las conductoras, etcétera, es un tema, una cosa más que tenés que gestionar. Creo que no tuve problema en general con eso. Yo siempre fui muy de que todos los equipos tenían que trabajar para que ellos luzcan lo que nosotros hacíamos. Entonces el conductor o la conductora para mí había que cuidarlo, que tenerle todo preparado, que todo esté bien. Eso no quiere decir que me llevaba bien con todos. Era tu costado de productora. Sí, yo siempre fui productora. ¿No te sacabas el traje de productora? Nunca. Entonces, si esa persona que llevaba adelante ese proyecto, ese programa, esa programación, el que ponía la cara no estaba bien atendido, bien producido en todo su sentido, era responsabilidad nuestra. Así que en ese sentido no he tenido problemas. Y bueno, sí, entre uno y el otro y la otra y qué sé yo, tenés que gestionar, y me encanta. A mí gestionar esas cosas y gestionar la línea editorial siempre ha sido algo que creo que lo llevé adelante muy bien, y serán secretos que me llevaría a la tumba. ¿Y cómo ves? Me encantaría saber esos secretos, pero sé que no me los vas a decir, y menos frente a un micrófono. ¿Cómo ves la televisión actual? Con tan poco contenido, con la presencia de influencers y demás. Vos que trabajaste, digamos, con grandes. ¿Cómo ves la televisión actual donde cualquiera con un celular puede ser periodista? Bueno, a ver, hay una parte positiva y una negativa. Es una crisis de la industria, completamente de acuerdo. Es una crisis de la industria que todavía no encuentra ese lugar de reina. Imagínate que era la reina de la televisión, la reina de la reina del contenido, la reina de la pauta publicitaria, la reina de lo que decís en tele está sellado y lo dijo la tele. Digamos, son muchos años de eso. Entonces ahora ese poder del que hablábamos antes está diluido. Yo no digo está perdido, está un poco diluido, porque hay que barajar y dar de nuevo en contenidos. Y perdiste muchos líderes de opinión, muchos conductores, conductoras. Si yo ahora te digo, vamos a hacer un listado de conductores y de conductoras para contratar, para hacer un éxito, es bastante difícil que te asegures de eso. No sé a quién contrataría, pero es difícil, no es que contás, porque decís vos, antes tenías muchos, después en el medio hubo y ahora hay menos, porque las generaciones jóvenes se dedicaron o se están dedicando a otras plataformas. Entonces te falta, y vos decís, me llevo a la gente del streaming a la tele, pero el televidente me sigue este contenido. Es como difícil. En un momento empezamos a contratar las grandes figuras de la radio a la tele. Pero bueno, todo ese proceso, ¿y qué le pones adentro? Vos pensás que la tele, no sé, hace 30 años atrás, aún, donde yo agarré la última etapa, linda, tenías los canales y los canales eran todo. Después el cable, que empezó en los 90 como a
a meterse profundo, se queda primero con las películas. ¿Te acordás que los ciclos de cine de la tele te los ganaba el cable que ponía los estrenos antes? Muy bien. Después, de repente, nosotros, los que hemos visto televisión en toda nuestra infancia y demás, hasta los años 80 más o menos, fines de los 80, los infantiles, se fueron al cable. Un buen día, el deporte se fue al cable. Otro buen día, las noticias se fueron al cable. Entonces la fuiste desnudando, le fuiste sacando todos sus... Y ahora ya la completamos en los últimos años con la ficción. Se fue a las plataformas. Sí. Entonces, nos quedamos en la última etapa mía con el vivo, que hacíamos el vivo que me gustaba a mí, que me autorizó América y Daniel Vila que lo hiciera. Era el vivo que interrumpía a cualquier hora, en cualquier momento, con conductores muy fuertes, con temas que conmovían. Podía ser un tema político absolutamente, podía ser un tema artístico, podía ser una inundación, que fue la primera que se me ocurrió, cortar infama. Le dije a Santiago, hoy es la inundación en Buenos Aires, no hay otra. Pero si nosotros la hacemos igual, yo te digo cómo hacerla, él tenía temor de meterse en su programa, después le dije, no, es muy fácil, porque te lo está dando la actualidad. ¿Y cómo lidiabas con el minuto a minuto? No lidié mucho con el minuto a minuto. ¿No estabas muy pendiente de las planillas? Sí, los miraba, pero tuvimos la fortuna de que durante muchos años, esos años últimos me tocaron muy buenos, entonces no era el gran tema para mí. Obviamente que me ponía contenta. Lo miraba y pensaba, ¿cuánto me durará esto? Siempre pienso, ¿cuánto me durará felicidad efímera. esto? Sí, porque vos decís, bueno, cambia. Pero ahora es un proceso bastante difícil, porque la radio es streaming, el streaming es tele, la tele no sé qué. Entonces todo está como mezclado y todo el mundo está viendo con qué porción del público, de la torta publicitaria se queda, porque definitivamente es una industria, es un negocio. Y bueno, y se van reacomodando, y entonces surge todo este tema de las series. Entonces la gente que hacía ficción también encuentra un lugar de trabajo. Hay mucho más teatro en la ciudad de Buenos Aires para los actores. Digamos, cada uno se va acomodando. Pero lo que yo siento que falta es ese liderazgo de la tele con mucha más presencia en el día a día, y en eso que América fue muy importante, que es en que es el que establece la conversación. O sea, los temas de América eran los que se conversaron en este país durante casi 30 años. Sí, pero no tenía tanto rating como los otros canales. Sí, pero éramos los que producíamos la conversación posterior de muchísimos temas, desde espectáculo, que me encanta, Mil Chimento y todo eso, política, los noticieros, digamos, fuimos muy de ser los que producíamos los temas. ¿En qué año te fuiste de los medios? De América en el fin de 2021. ¿Y cómo fue ese después? Que no sonaban tanto los teléfonos, que te levantabas y no tenías que solucionar problemas, donde los conductores no te reclamaban. Esa parte ¿Cómo lidiaste con la pausa? Sí, fue como dejás una actividad que todo tu cuerpo está involucrada, tu cabeza y todo. Por suerte fue un mes de enero, entonces medio como que las vacaciones me hicieron ahí de colchón, e inmediatamente yo tenía que saber qué iba a hacer conmigo. Claro. Porque el teléfono obviamente no suena, obviamente todos los que tal cosa no aparecen. No sé si no aparecen para no preguntarte cómo estás, si necesitas algo, o simplemente porque a la persona que llamaban era la que tenía abajo el apellido América. Claro. Y Liliana Parodi les habría igual, que fuera el título que fuera, porque uno a veces no tiene que confundirse en la persona que sos con a quién representás, claro, o qué título tenés abajo. Si te confundís, te puede doler, porque vos sos un funcionario, como un funcionario. Voy a decir, pero bueno, está bien, mientras soy. Cuando no soy, las que me tienen que seguir llamando o atendiendo son los que me llamaban por mí misma. ¿Te frustró ese duelo? No, porque no fue duelo. Okay. Yo hice como un camino que creo que desembocaba en que yo alguna vez tenía que cerrar el ciclo de América. No sabía cuándo, ni si tan doloroso iba a ser, ni si iba a terminar toda mi actividad ahí, o algo más dramático, o me podía retirar con mucho amor, como tengo por el canal, con mis jefes, que fueron muy bien conmigo, muy maravillosos, y cuando necesitan algo, yo tengo algo, lo traigo, ellos hablan conmigo. Eso es bastante difícil de lograr. Sí.
Me fui y mi casa sigue siendo América en todos los televisores que están en mi casa. Puedo ver cosas que me gustan más, menos. A veces me digo, ay, chica, ¿qué pasó con este tema? Me sigue pareciendo. Sí. Y yo ahí me di cuenta, nunca me enojé. Nunca me enojé ni nunca me dolió. Y después sí, empezar a transitar nuevos mundos te lleva a que a veces tengo un nivel de frustración cero en eso. Y digo, bueno, no sé, hice un tema o abrí una puerta que no prosperó, ahí me agarra como una cosita, sí, duele. Son puertas que se abren y no prosperan, me duelen. Y empecé a conocer una palabra que, bueno, la tenía ahí, pero digo, bueno, ahora soy la chica Silver, pero además soy la networking, ¿viste? Soy networking todo el día. Y eso fue porque ingresé en varios grupos súper interesantes, con gente increíble, y aprendo. Estoy como en un proceso de aprendizaje, como haciendo otra carrera. Una reinvención. Una reinvención que me ayuda a mí, que puedo yo, con mis herramientas, que llegué con mis valijas de herramientas que traía, entonces yo aporto a esos otros lugares en donde me muevo hoy, a esas otras personas, y voy aprendiendo. Igual hice cursos, hice maestrías en UCEMA y demás. Ahora también voy estoy trabajando, armando dentro de todas esas herramientas que tengo, una carrera de producción en contenidos para una universidad nacional. ¿Y qué consejos les darías a toda esa gente que quiere emprender el camino de los medios? Que es como otros caminos, porque me imagino que si estudias medicina o abogacía o qué sé yo, alguien dirá, y bueno, ¿cómo emprendo después? Ahora hay muchas más posibilidades de ser visible antes por las redes sociales. Claro. Antes vos eras un currículum, nadie sabía nada de vos y más o menos leían ahí a ver si podías enganchar el programa o te hacían una prueba. Ahora con las redes sociales y esta otra forma tienen más como para ir practicando. En el caso de contenidos, en el caso de lo periodístico, yo creo que tienen más herramientas como para llegar más formado, además de los cursos. Siempre aconsejo que el idioma inglés tiene que ser fundamental en todas estas cuestiones de los medios, porque estamos abiertos al mundo, es una maquinaria que está abierta al mundo, que antes era más o menos, la tecnología, el inglés, la inteligencia artificial, y después la cabeza de productor de contenidos. Es una persona que observa el mundo, que sabe lo que pasa en el mundo y que sabe lo que él o ella o quienes conoces podrían ver como contenido. Yo soy como muy fanática del contenido masivo. No soy de nicho yo. Si buscás Liliana Parodi de nicho, no vino. Okay. Lo mío es masivo. Yo quiero que todo el mundo vea el producto, ¿no? Que sea cercano a la mayor cantidad de personas. Después podemos hacer de nicho y decir, bueno, no sé, yo he hecho programas, por ejemplo, femeninos, porque en los años 90, cuando hice La Mañana de América con Georgina y después con Carmen, que se llamaba Movete, aquello, bueno, le pusimos una impronta que no existía hasta ese momento, y era un programa dedicado a las mujeres, porque estaba en un segmento y porque era lo que se había pedido. No es que no puedo hacer algo de nicho, pero de nicho con muchas. Sí. O sea, para todas. Perfecto. Entonces ese era para jóvenes, para más grandes, para lo que sea. Si era de política, lo mismo. Cuando hicimos Intratables, no era de nicho para el que ve política. Era un programa que hablaba de política, pero que lo veía cualquier persona que no tuviera tampoco historia ni conocimiento profundo de la política, porque era entretenido, porque tenía el show. Claro. No le podíamos pedir un programa de aire que fuera un tratado de política internacional. Simplemente tirábamos y nada, fue maravilloso. O cuando hicimos Intrusos, que Intrusos llega a mi vida en un momento de esos quiebres de América y me dicen si quería producir un programa de espectáculos con Jorge Rial. Yo dije, sí, porque Rial y yo hicimos El Periscopio en el año 93, que él estaba con Andrea Frigerio. Sí. Y después yo me fui rápido al canal de noticias, que fue el primer canal de noticias, CBN, y vuelvo en el 95 y me dan la gerencia de programación o la dirección de contenidos, y Jorge se va a Telefe. Y yo hago el Periscopio con Graciela Alfano en mi programación en aquel momento, que entraron La Nata, Pergolini, Alfredo Casero, Lalo Mir. Fue un año muy emblemático de América, ese año 95. Y cuando hacemos el Intrusos, yo le digo a Jorge, sí, el chimento, qué sé yo, vamos a ponerle cuota de humor.
Entonces fue el primer Intrusos, era como muy divertido, hacíamos sketch, y qué sé yo. Ellos igual, Ventura y Real, eran como más fuertes y vamos por lo más picante. Yo medio me resistía, pero viste, no me resistí mucho, igual que con Mauro. Yo con todos ellos aprendí un montón, o cuando vino Gerardo, o Mirta, son gente que, bueno, yo me fui adaptando el conocimiento mío con lo que traían ellos y lo que yo pensaba, ay, yo no voy a hacer esa cosa de Chimento. Pero hacía encantada de la vida, o lo que sea. Pero fueron formas de ponerle humor al Chimento, popularidad a la política, a un programa de mujer, hacerlo divertido y no que era la señora que cocinaba todo el tiempo. Nosotros en ese programa con Georgina y con Carmen hemos traído gente desde Mercedes Sosa hasta Isabel Pantoja, pasando por Raúl Alfonsín, a sentarse a desayunar, o a hablar o a bailar o lo que hacían ellas. Entonces, que ellas dos estén hoy conduciendo en Telefe y el 13, a su edad, para mí que soy una chica silver, es un éxito de vida. Eso te quería decir. ¿Qué es ser una chica silver y cómo ves la vida con la mirada de una chica silver? Bueno, eso fue mi nombre o mi forma de denominarme cuando Andrea Falcone me invita a sumarme al Silver Economy Forum, el CEF, y entonces yo no sabía ni qué era la economía plateada, ni todo eso, y bueno, ahí aprendí que tenía que ver con las canas y me involucré. Y cuando ella me dice, abrís el foro el año pasado, yo me puse a estudiar un poco sobre las estadísticas, sobre el cambio demográfico, sobre qué estaba pasando con las edades, sobre lo que dice Alexander Kalash, que estuvo con nosotros en el Congreso este año, que dice, la gran revolución es que vamos a vivir 100 años. Entonces dije, ¡qué suerte! Estoy poco menos de la mitad de mi vida. Y en esa historia, me presenté y dije, yo soy una chica silver. O sea, no ves hacia atrás, sino hacia adelante como una oportunidad de recomenzar y de refundarte a vos misma. A mí misma y ayudar a los demás y a entender este proceso que no lo inventamos nosotras, porque hace muchos años que la cosa cambió. Sí. Pues si vos te pones a mirar alrededor tuyo, vas a encontrar muchas más personas de más 50, más 60 y más 70, etcétera, activos, viajando, produciendo, consumiendo, ayudando a sus familias. Vos pensás que hoy, esto tiene que ver con Milo Lockett, que hizo la remera Silver, que le tenía que contar qué era la vida Silver para hablarle de la remera y un cuadro que nos hizo, etcétera. Y entonces le digo, ¿a qué edad tuviste tu último hijo? Me dice a los 51. Sos un papá Silver. Vas a tener que trabajar hasta los 75 para que el chico vaya a la facultad y todo eso. Sí. Y se rió y me dijo, ahora, cada vez que veo un lugar digo, soy un papá Silver. Entonces, la maternidad también. Hay mujeres que deciden tener sus hijos después de los 40 y más. Entonces, no es que lo inventé yo. Toda la vida se extendió y se extendió en un montón de cosas. ¿Qué proponemos nosotros desde el CEF y yo misma, desde esta evangelización nueva que hago? Y ponerle vida a los años. Claro, es como que también es decisión personal. Si alguien dice, no, yo me quiero jubilar a los 60 y no quiero nada más que mirar un punto fijo, como dice una amiga mía, yo respeto todo eso. Lo que necesitamos es abrir oportunidades para los que quieren seguir trabajando, los que necesitan seguir trabajando, los que necesitan emprender. Como que en las empresas se arme, nadie tiene por qué quedarse con todo el mundo adentro de las empresas, pero sí podés preparar a la gente para el día después de la jubilación o del retiro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando? Estas son las posibilidades. ¿Vas a seguir asesorando a otros? Hay gente que tiene necesidad. No vamos a poder vivir de la jubilación, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Entonces hay que prever que si llegas a los 100 o a donde la vida te dé, es largo el trecho. Entonces los más jóvenes tienen que empezar de ahora. Tienen que empezar de ahora en ese proceso de educación financiera, de educación para el bienestar y la salud, de, por supuesto, los afectos y todo lo demás, porque el camino es más largo. Entonces hay que prepararse. Y te hago esta pregunta que tiene que ver con educación financiera y de Banco Comafi. Primero, si crees que a las mujeres nos falta educación financiera. Y segundo, ¿cómo vos pudiste deconstruirte en cuanto a lo económico financiero como para poder tener más poder sobre tus finanzas y, en definitiva, sobre tu vida? Mira, le quiero decir a todos los que fueron jefes míos que de verdad nunca supe manejarme bien con ustedes. O sea que todos tienen una deuda conmigo, porque nunca logré hacer esa discusión. Fíjate, la primera discusión que es decir, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto vale mi trabajo? Lo hice mal siempre. Así todo, habiendo tenido lugares y posiciones importantes,
pude gestionar mi economía bien, muy bien, para tener hoy una chica silver que puede valerse por sí misma. Sí. Entonces, no tenía tanta noción y además era como perezosa o no quería hacerme cargo de la parte financiera ni del ahorro. Lo único que entendía era el viejo precepto que teníamos allá en el siglo XX, que era $1 un ladrillo, $1 un ladrillo, entonces iba comprando cositas y qué sé yo, cosa que a lo mejor hubiese hecho otra. Mira, en la única vez que había puesto un plazo fijo, no sé qué, que era bastante plata, para lo que yo tenía en ese momento, fue con el corralito. Y me lo agarró. Imagínate si ya tenía fobia y pereza de ocuparme del tema, con eso fue peor. Así todo, habiendo sido una persona que no supo pelear por sus ingresos y que no tuvo educación financiera, la cosa fue bien. Yo lo que creo es que podía haber ido mucho mejor. Pero bueno, eso ya está, vamos a empezar ahora entonces. Lo que le digo a los más jóvenes es que esa educación financiera es fundamental. Viste que lo dejamos y bueno, después lo vemos y en general lo vemos como masculino al tema, entonces le pedís a tu marido, a tu hermano, a tu jefe, che, me decís como tengo 10 pesos para ver si compro, no sé, media acción, y no lo tomás como tuyo. Con las chicas de Banco Comafi, con ese programón que se llama Mujeres Únicas, que nos sentaron y nos explicaron y además nos hicieron actuar, yo me sentí poderosa. Dije poderosa en el sentido, ay, es una herramienta que yo puedo manejar. Pero yo creo que hoy en día podrían empezar de mucho más temprano, que las que no empezaron lo hagan ya y que no lo dejen para otras personas. Yo creo que una de esta cosa de Chica Silver, de uno de los capítulos que Andrea Falcone marca siempre es la educación financiera. Así que sí, absolutamente. Dijiste mujeres únicas y te pregunto, una pregunta, digamos, básica y de rigor. ¿Qué te hace única? Yo creo que todos somos únicos y cuando voy a lugares o hablo con gente o ahora cuando estoy con vos y me dicen cosas de mí misma, digo, bueno, pero eso es una característica única de mi estilo de vivir, de comportarme, de trabajar, de comprometerme, de ser fiel a mis principios. Soy medio, no te digo victoriana, pero soy una persona estructurada, el bien, el mal, el honesto y el deshonesto, lo que quiero para mí, lo que quiero para mi familia, para mis amigos, y creo que de eso se logró una marca personal. Yo creo que Liliana Parodi en los medios y Liliana Parodi persona es una persona, bueno, valga la redundancia, soy alguien que tiene una marca personal y creo que es uno de las cosas que a mí me gustaría o que estoy haciendo, ayudando a otros a que la marca personal sea lo que quede, lo que te fortalece y lo que te presenta ante el mundo. ¿Qué le dirías a la Liliana Parodi de José Cepaz? Ay, nena, si hubiese sabido que la cosa estaba bastante bien, tan bien, no hubiese sufrido tanto. Pero yo no recuerdo, como te decía antes, que sufrí, pero siempre escribía en un cuadernito y cuando yo pueda y tal, y voy a trabajar y tal cosa. Ya lo hiciste, déjate, como dice mi psicóloga, déjese de jorobar, Liliana, ¿hasta cuándo quieres seguir? Es que esa chica me sigue persiguiendo con las necesidades. Y sigue ahí adentro mío diciendo, ojo que no te va a alcanzar, ojo lo que vas a hacer, tal cosa. ¿Viste? Me va como haciendo trabajar. La misma picapiedras. Es una picapiedras. Liliana cuando se pone toc, 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 es picapiedras con ella misma. Así que yo le diría que se quede tranquila, que lo logramos. Lili, un placer enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Se te extraña los medios. No, bueno, pero estoy ahí. El que quiere, desde mi consultora, puedo ayudar, puedo sumar. Estoy haciendo un montón de cosas para medios, para personas y para empresas. Buenísimo. Estás muy encantadora con tus preguntas y sé, porque también coincidís conmigo y como me contaste, has tenido un camino parecido. Muy parecido. Así que bueno, te digo que nos va bien. Bueno, muchísimas gracias, Lili. Gracias. Un placer. Gracias.